La noche, en combinación con luces que decoran un escenario cualquiera, nos puede mostrar magia, que en el día no se puede ver. Solo la noche y las luces nos puede mostrar esa majestuosidad de ensueño de algo iluminado, hasta de algo muy simple. Y la mejor manera para mí, y creo que de muchos que somos creadores de contenido, es haciendo tomas y planos aéreos en diferentes direcciones y ángulos. Así podremos capturar esa historia que queremos mostrar. Y aquí viene nuestro amigo que nos va a ayudar para eso, un dron como este. Quédate porque después del intro te voy a mostrar cómo lo hice con este dron, el Hubsan Sino Mini Pro, un dron odiado por algunos y por otros que lo adoran. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Antes de empezar con la suscripción a mi canal totalmente gratis, si no estás suscrito, podrás dar esa fuerza para seguir haciendo este proyecto para ti. Y acompañado a eso, ese like para que YouTube reconozca mi trabajo que estoy haciendo para ti. Y para que estés notificado de mis próximos videos, es solo cuestión de activar la campanita al lado de suscrito. Y comparte este video o cualquier otro video de mi canal a donde quieras porque me ayuda hasta el infinito y más allá. Más allá. El dron que usé para hacer estas tomas nocturnas es el Hubsan Sino Mini Pro, un dron mini con un sensor CMOS de 1 partido por 1.3 pulgadas, una apertura de 1.85 y 2.4 micropíxeles para llegar a los 48 megapíxeles con un algoritmo que profundiza la eliminación de ruido, optimizando obviamente a las imágenes con poca luz, lo que ayuda evidentemente a tener este modo noche de una manera impecable. Así nuestros videos y fotos reflejarán una calidad sorprendente en estos escenarios nocturnos. El usar modo noche nos ayudará en cierta manera de olvidarnos de alguna configuración manual y dejar que este modo lo haga todo por nosotros de manera automática y diría que perfecta por las limitaciones que se le presentan. Tengo que decirte que hasta la fecha de publicación de este video a la versión del firmware 1.4.3 de este dron ha dado un salto enorme en las mejoras de este modo noche y aplicando los 48 megapíxeles. Posiblemente tendremos más actualizaciones con retoques para este modo y que actualmente no podremos apreciar con facilidad, pero a una vista simple y algo detallada, creo que va muy bien por ser un dron donde su cámara es pequeña en cierta parte, porque obviamente un dispositivo de este tipo no puedes esperar que tenga una cámara profesional especial y menos con este precio y tamaño. El solo hecho que el CMOS sea de 1 partido por 1.3 pulgadas, te puedo decir yo que es un sensor grande para un dron mini. ¿Qué piensas tú sobre esto que dije? Me gustaría saber lo que piensas con solo escribir abajo en comentarios, que lo estaré leyendo con seguridad. En mi opinión, usar este dron en modo noche será suficiente, activando el F-Lock para que capte los colores reales de la iluminación, siempre y cuando quieras luego hacer toques en los colores a tu gusto, editando el video por supuesto. Pero si no quieres complicarte o eres esa persona que no tiene el conocimiento en editar los colores, no es necesario que actives el F-Lock y deja que el dron haga ese trabajo por ti de manera automática, dejando activados los 48 megapíxeles. En mi visión, este modo noche lo hace muy bien. El único contratiempo podría ser si haces acercamientos donde hay tonalidades de luces diferentes cambiando de una posición a otra. Lo que sucede es que la imagen presenta una tonalidad diferente porque busca de manera automática la iluminación apropiada. Una solución para esto sería usarla de manera manual las configuraciones de la cámara, parametrizando el ISO, la obturación, el balance de blancos, pero esto sería ya para otro video para este dron Hubsan Sino Mini Pro. Así que déjame en comentarios lo que piensas y tu like
aquí para este próximo video si quieres que lo haga. Me gustaría mostrarte con algunos planos cortos lo que me entregó este dron en vuelo nocturno grabando en modo noche con los 48 megapíxeles, tanto en video como en fotos. Esto que estoy haciendo sobre este dron Hubsan Sino Mini Pro, mostrando lo que hace y en otras a futuro de lo que no hace, es simplemente tal cual. Quiero mostrarte lo que este dron entrega solo como producto, según lo que supuestamente ofrece, sabiendo de todas estas hasta la fecha de publicación de este video que la empresa Hubsan tiene limitaciones en su servicio de postventa y soporte, para no decir que es una Tienes que tener la conciencia que si el dron te gusta como producto, debes pensar si vale la pena o no tenerlo con esto que te acabo de decir. Yo lo tengo principalmente por esta razón y que te la dejo aquí arriba a tu derecha un video hablando de ello. La cámara de este dron mini fue lo que me llevó principalmente a tenerlo, indiferentemente si lo compré por una oferta flash en su momento. Lo hubiera comprado igual al precio normal del mercado. Hasta ahora, en la publicación de este video, sigo sin tener una respuesta del servicio de Hubsan a la solución de la grabación en 200 megabits con el defecto del freeze. Quiero resaltar que cuando uso el modo noche en 200 megabits no sucede este problema. La solución que le di alternativa es grabar en 100 megabits en los modos normales. Qué malo que una empresa de este tipo tenga un comportamiento tan patético y sin ética de atención al cliente o consumidor de sus productos. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy correcto? ¿Te está pasando lo mismo que a mí? ¿Tienes este mismo problema de grabar en 200 megabits con el dron Hubsan Sino Mini Pro? Me gustaría que lo compartieras con solo escribirlo abajo en comentarios. Como debes saber, hay rumores que se ha venido aumentando a la supuesta fecha de lanzamiento, que aparentemente va a ser el próximo mes de abril, sobre el DJI Mini 3. Y parece que Deals Drone, que es una fuente confiable por muchas personas de este mundo de los drones y de sus supuestas filtraciones fiables de las nuevas versiones de drones de DJI, nos comenta que el Mini 3 vendría con un CMOS de 1 partido por 1.3, igual al de este dron Hubsan Sino Mini Pro, y con una apertura 1.7, que es lo que más se destaca de la cámara. El del Hubsan Sino Mini Pro es de apertura 1.85. Con estas dos características, si realmente es así del DJI Mini 3 en su lanzamiento, pues en mi perspectiva el Sino Mini Pro estará al par del nuevo Mini 3. Si esto es así, pues te comento que no estaría nada mal y ante el Hubsan Sino Mini Pro estaría al par por lo mínimo, como te lo acabo de decir. Pero si conoces bien esta marca de DJI, el algoritmo de sus cámaras son muy buenas como la marca de sus CMOS. Lo que quiere decir, si esto es realmente así de esta supuesta filtración, tendremos un líder de drones mini porque vendría también con otras características atractivas como sería una gran inclinación del gimbal, cámara que soporte en formato o modo vertical para publicaciones en TikTok e Instagram Reels. Igual lo hace el Sino Mini Pro, 3 ángulos de sensores anti-obstáculos, al igual también del Sino Mini Pro, OcuSync 3.0, que el Sino Mini Pro tiene su versión del Synclass 3.0 que, como te dije en este video aquí arriba a tu derecha, pues sería semejantes y control remoto con una pantalla incluida. Esto aquí sería un plus muy bueno de DJI con la compra del DJI Mini 3.
Si se incorpora todo esto en un dron de esta magnitud y peso de hasta 249 gramos, listo, este es el dron mini de la historia, o por lo menos de este año 2022, de codo con el Hubsan Sino Mini Pro. Pero va a quedar la posible limitación de su precio, que barato, olvídalo, que no va a ser accesible para todos. Y aquí entra este amigo, el Hubsan Sino Mini Pro, o hasta el Autel Nano Plus. Pero ya este Nano Plus también entra en el grupo de que yo llamo barato, olvídalo. El hecho de ser un DJI, este nuevo Mini 3, tiene su ventaja, y aquí entramos en los diferentes criterios, gustos, posibilidades económicas, preferencias sobre el Hubsan Sino Mini Pro y el DJI Mini 3. Y por qué no, también el Autel Nano Plus. Esto que te estoy mostrando es solo una pequeña muestra que hace este dron mini, el Sino Mini Pro, y que para mí lo hace muy bien con esto del modo noche. Y para ti, tus comentarios abajo, que los voy a leer con mucha seguridad y respondiéndolos con mucho gusto, como siempre lo hago. Cuando salga el DJI Mini 3, veremos qué tan bueno entonces es este Hubsan Sino Mini Pro, sin olvidarnos del precio entre ellos, que va a ser un factor importante. Y otro factor importante, obviamente, su servicio postventa y soporte, que creo que aquí este factor DJI tiene su ventaja. Todo dependerá de lo que buscas y de tus prioridades en un dron mini en cuanto a calidad de producto, servicio y precio. Estos factores serás tú en decidir. No voy a venir a decirte que este es el apropiado para ti, o que el DJI Mini 3 es el mejor, o el mismo Autel Nano Plus u otro cualquier dron mini en el mercado. Yo solo te muestro lo que este hace en cuanto a esta funcionalidad genial que él te puede entregar, que es el modo noche, y que pues más adelante te estaré mostrando otras cosas más de este Hubsan Sino Mini Pro con tu like y suscripción si no lo estás. Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.